Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tienes preparada para nosotros en este día. Te doy gracias, Señor, por oídos que oyen, corazones abiertos, Señor, para recibir la implantada palabra tuya. Y Padre, gracias porque la unción está en tu palabra. Y Padre, yo te doy gracias porque mis hermanos desean siempre ir de gloria en gloria. No hay nada que los detenga. Vamos subiendo, Señor, en revelación, en entendimiento, en señales y maravillas. Y gracias, Señor, porque es por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Te alabo, Señor, y te doy muchas gracias por esta gran oportunidad de presentar tu palabra. Gracias, Padre, porque me uses como tu instrumento. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias. Amén. Hermanos, hermanas, es un gusto estar con ustedes una vez más tratando el tema de la sanidad y la salud divina. ¿Y qué creen? Yo creo que es la última o el último episodio de esta serie. El Espíritu Santo no me ha dado otro tema más, así es que pienso que con esta se concluye esta gran serie y es para mí, y yo sé que es el deseo del Señor, que esta serie sirva para fomentar la fe, para edificarnos y para que sigamos subiendo en entendimiento, en revelación y todos vivamos en la sanidad y la salud divina, en el nombre del Señor. Y pues hace ya semanas atrás, yo creo que ya más de meses, cuando el Señor me dio este tema y en un ratito me dio los subtítulos, así, rapidito. Y el último que me dio me sorprendió, pero es vital. No puedo concluir este tema sin tratar este concepto muy importante. Y estoy confiando que ustedes tienen oídos para oír. Es más, declárenlo en este momento, que no hay nada que detenga o que les tape los oídos. Y que su corazón está abierto para recibir esta verdad, que es maravillosa, maravillosa. Pero el Señor me dio una, vamos a decir, preintroducción. Antes de entrar en el tema, hay que tratar algo muy importante también, acerca de la soberanía de Dios. Ese concepto, creo que hay personas que no lo entienden bien. Y desafortunadamente usan ese término y hay personas que no están firmes en la fe, no muy maduras, y como que les lleva a entender que Dios tiene la culpa de todo lo que sucede es porque Él así lo quiso, porque Él es soberano. Hermanos, no es así. Y qué bueno que estemos tratando este tema porque he visto, por ejemplo, a un joven, más bien yo me acuerdo de un caso de un niño de 10 años, se le murió su papá en un accidente automovilístico y la gente pensando que estaban expresando bien supuestamente para consolar al niño, que le dijeron, es que Dios se lo llevó. No, hermanos, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Es el enemigo quien viene a matar y destruir y robar. El enemigo le robó a ese niño, a su papá. Ese niño duró años sin ir a la iglesia porque él recibió esa falsa enseñanza de que así quiso Dios y le echó la culpa a Dios, que Dios se lo llevó.
¿Iría el hermano con el Señor? No lo dudo en lo más mínimo, que el hermano está con él. Y el Señor con los brazos abiertos lo recibe. Pero no es la voluntad perfecta de Dios que nos vayamos antes de tiempo. No. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver esto, es muy importante. No todo lo que sucede en esta vida es porque así quiso Dios. Otro ejemplo, un niño, bebito, se muere. ¿Acaso es la voluntad de Dios que ese niño se muera? No, Dios ama a ese niño. Él es un buen padre. Él no anda matando a sus hijos. Es terrible ese concepto tan erróneo. Porque cuando los del mundo también escuchan que así quiso Dios, su plan es perfecto, no lo podemos comprender, pero su plan es perfecto, le echan la culpa. Y he oído de la boca de muchos decir, bueno, si así es Dios, yo no quiero saber nada de él. Y le echan la culpa. Y no es correcto, hermanos. Entonces vamos a ver más de eso para que estemos todos muy seguros de que, por ejemplo, este virus, ¿quién lo mandó? ¿Dios? Claro que no. Pero hay quienes que están diciendo, pues, yo le doy gracias a Dios por este virus porque esto y esto y esto y esto. No, no se confundan. En medio de toda situación, el Señor lo puede convertir en algo para nuestro bien, un favor. Pero no es que Él lo cause. Lo que pasa es que Él es 1,000 millones de veces más inteligente que Satanás y convierte o utiliza lo que sucede cuando se puede para algo bueno, ¿sí? Pero Dios no lo causó en lo más mínimo. No todo lo que sucede en esta vida es por su voluntad, porque sabemos en la palabra, ya hemos visto muchas cosas, las promesas de Dios, esa es su voluntad. Amén, hermanos. Entonces, si no coincide lo que sucede con la promesa de Dios, es que le vamos a echar la culpa al enemigo y a la persona que tiene falta de fe. Pero a Dios no, porque Él es fiel, Él es amor. Gloria a Dios. Dios nos ha dado libre albedrío. Podemos tomar decisiones. Aún un criminal, el Señor ve lo que está haciendo, pero Él no quiebra su propia ley, su propio compromiso. Y Él nos ha dado ese libre albedrío porque si no sería injusto. Nos tuviera como títeres. Hazle así, hazle así, hazle así. No, Él desea que tengamos la libertad para fluir con Él por nuestra voluntad, no porque sea a fuerzas. Entonces por eso hay guerras, por eso hay maldad, por eso existen muchas cosas malas que suceden en esta vida, porque Él no interfiere donde no ha sido invitado. Amén. Nos ha dado del Señor autoridad y eso lo ha manifestado muchas veces en su palabra. Autoridad. Quiere que ejerzamos su autoridad, la que Él nos da en el nombre de Jesús, aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra fue invadida por Satanás y los seres humanos le entregaron, Adán y Eva, le entregaron a Satanás su autoridad. Entonces, ¿quiénes son los que hay que quitársela? Y quitar el poder y ser quien detenga a Satanás, el ser humano. Amén. Y por eso mandó a Jesús, el Hijo de Hombre. Y por eso estamos en Él y Él en nosotros. Nos ha dado autoridad y nos ha dado, dice la palabra, en 2 de Pedro 1:3 dice, nos ha dado, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por su divino poder mediante el conocimiento de Él.
Todo eso nos lo ha dado. Así es que el Señor nos ha dado, equipado para tener vida y vida en abundancia aquí en esta tierra y para defendernos contra el enemigo. Entonces, cuando suceden cosas en esta vida que no concuerdan con la voluntad de Dios, nos corresponde al cuerpo de Cristo reaccionar y atar al enemigo y tomar territorio que está en sus manos. Gloria a Dios. Más prueba, más evidencia de que el Señor nos ha dado de escoger. Él desea que escojamos bien la vida, siempre la vida. Dice en Deuteronomio 30, 19 y también en otros lugares, dice, les he puesto ante ustedes la muerte y la vida. Escojan la vida. El Señor siempre nos ha dado opciones, porque no somos esclavos, no somos robots, ni somos títeres. Pero Él nos está implorando, por favor, escojan la vida. En todo lo que se haga, podemos escoger. En todo, en las películas que veamos, en nuestras relaciones, en lo que comamos, en todo hay que escoger si es para vida o no. Y el Señor dijo en Génesis 1:26, dijo, señoreen. Y en inglés dice, tomen dominio sobre todo lo que hay en la tierra. Nos corresponde a nosotros. Nos ha dado esa posición muy alta en esta tierra. Así es que, claro que el Señor es soberano. Pero ¿qué significa soberano? Simplemente significa que Él está sobre todo. Su posición está sobre todo. No quiere decir que todo lo que suceda es porque así Él en sus planes haya entretejido todas las ocurrencias de esta vida, todos los eventos, todo lo que sucede, Él en su plan perfecto. No, hermanos, Él está esperando que escojamos vida. Le voy a preguntar, hermano, ¿escoge vida en este día, en este momento? ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué tan importante es esa decisión de tomar, escoger la vida. Pero vamos a seguir con una evidencia más. Dice en Mateo 16, 19, el Señor Jesús dice, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí? Dice el Señor, los respaldamos. Lo que aten aquí será atado en el cielo. Lo que desaten aquí será desatado en el cielo. Pero ¿de quién depende? De nosotros. De atar y desatar. Permitir y no permitir. Amén. Con la autoridad que el Señor nos ha dado. Esta serie de la salud, la sanidad y la salud divina, hemos tratado muchos aspectos de la vida, de la sanidad. Todo ha sido un tema muy interesante y muy importante. Y yo confío que todos los que han seguido escuchando todos los temas, todas las enseñanzas, han llegado al punto de creer. Sí, yo creo que el Señor desea que esté sana o sano y que el Señor desea vida para mí, salud divina para mí. Yo estoy confiando que de verdad, muchos han llegado a esa conclusión cuando antes no estaban muy seguros que si era la voluntad de Dios o no estar sanos, recibir la sanidad divina que el Señor Jesús suplió en su cuerpo. Yo estoy segurísima de que han recibido esa verdad de la palabra.
Pero ¿cuántos saben que hay más? Hay más. Y el Señor nos está dando un estirón en esta plática. Un estirón que de verdad estoy dependiendo del Espíritu Santo para presentárselo. ¿Hasta qué punto, hermanos, podemos llevar la autoridad para sanar y recibir nuestra salud divina? ¿Hasta qué punto? Hago la pregunta porque hay algo que estorba a veces. Hay algo que ocurre cuando algunas personas, y la mayoría, dice, hasta aquí llegamos. ¿Acaso, hermanos, tiene la muerte la última palabra? ¿Siempre? De eso vamos a hablar hoy, hermanos, hermanas. Sabemos que Dios promete larga vida, ¿verdad? Está en su palabra. Si me dudan, el Salmo 91, 16 menciona al Señor que Él nos satisficiera con larga vida. Y si lo hace para uno, su deseo es para todos. O sea, hasta que lleguemos a la satisfacción de nuestra vida. Yo he sabido de varios casos de personas que dicen, yo ya estoy listo para irme con el Señor. De hecho, un predicador, él decidió, ya, es mi tiempo. Él estaba bien de salud, él entendía muy bien cómo pelear la buena batalla y recibir su salud divina. Pero dijo, ya, es tiempo. Estoy satisfecho porque he cumplido, he corrido la buena carrera. Y entonces él se puso a llamar a sus seres queridos y decirles, me despido, y les daba instrucciones especiales, mensajes especiales, y decía, mañana a las 10 de la mañana yo me voy con el Señor, porque estoy satisfecho. Ya no me queda más que hacer aquí. Siento que ya es tiempo. Dicho y hecho. De hecho, él decía, después de desayunar, me voy. Entonces, él después de desayunar se sentó en su sillón, su favorito, y cerró los ojos. Y se fue con el Señor. Ya, después de haber vivido una larga vida. Ahora, el pastor habla de 120 años. Qué bueno, ¿verdad? Pero hay quienes que quizás se satisfagan a los 100, yo no sé. Pero cuando el deseo del Señor es satisfacernos con una larga vida, ese es el deseo del Señor. Todo lo demás es interferencia. Amén. Pero hay todavía opciones. Pero ¿qué impide cuando no está esa victoria sobre la muerte? ¿Qué es lo que impide esa victoria? Pues bueno, obviamente hay personas que simplemente no deciden recibirla, no saben recibir la larga vida. Hay personas que ni creen en la larga vida. Por ejemplo, mi tío siempre decía, yo no quiero envejecerme. No, yo no quiero llegar a una edad muy avanzada. Y pues no, en primer lugar no se cuidó. Era diabético, no comía bien, era obeso. Y aparte de eso, que siendo cristiano, pero él decía, no quiero envejecerme. Entonces, a los 60 y algo años, se fue con el Señor. Y estoy convencida de que aunque hubiéramos orado por él, impuesto manos y todo, él se hubiera ido. ¿Por qué? Por su voluntad y por las palabras que ya había dicho. Muchas veces, hermanos, no sabemos qué decisiones se hayan tomado en el corazón
y nos preguntamos, ¿por qué el Señor se lo llevó? No conocemos lo que haya ocurrido en el corazón de un hermano. A veces también el temor impide la victoria. Cuando enfrentamos una situación y el doctor dice, usted tiene cáncer, no va a vivir larga vida, le doy 1 año, etc. Entra temor y el temor le da permiso al enemigo. ¿Sí? El Señor no puede interferir cuando no hay fe. No, porque muchas veces cuando alguien tiene miedo, ¿qué es lo que dice? Una hermana que orábamos mucho por ella, ay, tanto que la queríamos, y ella con nosotros hablaba fe. Ya, pero después se descubrió que con su esposo hablaba otra cosa. Le decía, cuando yo me vaya, búscate otra mujer. Ya estaba decidida ella. Y nosotros ori por ella. No funciona así, hermanos. No podemos contradecir lo que ella establece, ¿verdad? Entonces las mismas palabras determinan muchas veces cómo, si uno va a recibir la victoria de la larga vida o no. Entonces por eso es tan importante cuidar la boca. Ya hemos visto eso, que la muerte en la vida está en el poder de la lengua. Entonces hay que tener mucho cuidado. El pastor está diciendo hasta los 120 años. Entonces yo uno mi fe con la de él, ¿verdad? Y no voy a contradecir lo que él establece. Vamos a ver algo muy importante, hermanos. En Filipenses capítulo 3, vamos a leer del 7 al 11, rápidamente. Este es un tema tan importante. Pero yo sé que hay muchos que están captando en este momento este tema tan importante. Vamos a leer Filipenses 3 del 7 al 11. Dice así, es Pablo hablando, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, subrayen lo que sigue. A fin de conocerle. ¿Y el qué? ¿El qué, hermanos? ¿Están viendo? El poder de su resurrección. Amén. A eso vamos, hermanos. No podemos concluir este tema de la salud y la sanidad divina sin tratar el poder de su resurrección, que no ha terminado. Ese poder sigue, pero ¿en quién? En su cuerpo. En su cuerpo. Veamos rápidamente, por favor, Hechos 26, 8. Oh, me encanta este versículo. Aleluya. Hechos 26, 8 dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Oh, sí, estamos tratando el tema de resucitar a los muertos. Hermanos, este tema no es algo muy extraño. Yo les quiero decir que casi todos los días escucho testimonios de personas que han sido resucitadas de la muerte. Así es que no le damos la última palabra a la muerte. No. Nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Si Cristo tiene el poder de la resurrección, Él que es nuestra cabeza, claro que su cuerpo también lo tiene. También. Vamos a ver unos ejemplos de la resurrección, el poder de la resurrección en la Biblia. Siempre me baso en los ejemplos de la palabra, porque sabemos y lo que hemos visto es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no hace acepción de personas. El poder de la resurrección es la voluntad de Dios. Así es. Y en 2 de Reyes 4, nada más apunten por favor esta escritura, porque es muy larga. Del versículo 8 al 37 es la historia de cuando Eliseo, el profeta, resucita al hijo de la tsunamita. Es maravillosa esa historia y sí les recomiendo que la lean con más calma después. Pero es importante. Él, y se manifiesta aquí en esta escritura cómo fue que lo hizo. Se acostó sobre el niño y lo tuvo que hacer otra vez, pero eventualmente el niño fue resucitado de la muerte. Gloria a Dios. Dígame, ¿fue la voluntad de Dios de que se muriera? No. Dios desea vida para todos. Ahora, una escritura que sí vamos a leer, si la encuentran rápidamente, es 2 de Reyes, el capítulo 13, versículo 21. 2 de Reyes 13, 21 dice así: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Otro ejemplo de la resurrección de un muerto. Y así como en la sanidad hay muchas maneras de realizar la resurrección, así de la sanidad, hay muchas maneras de manifestar la resurrección de la muerte. Mateo 11, versículo 5. El Señor Jesús, Juan el Bautista había mandado unos de sus discípulos que le preguntaran que si de verdad era el Mesías, porque estaban esperándolo. Y Juan estaba un poquito inseguro porque ya lo habían echado a la cárcel y como que creo que a lo mejor estaba un poquito deprimido o no sé, pero mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si de verdad él era. Y esta fue la respuesta que Jesús le dio. En Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así es que es parte del paquete, hermanos, pero por alguna razón en nuestra mentalidad ha habido eso. Claro que sí creemos en la sanidad, claro que sí creemos en esto y en el otro, en la liberación, todo eso, pero hablar de la resurrección, de la muerte, no nos hemos dejado llevar a eso, a esa posibilidad. Pero no es solamente una posibilidad, es una realidad en el reino de Dios. Y yo sé, hermanos, hermanas, que alguien al escuchar esta enseñanza va a decir: cuéntame a mí, Señor, yo le entro. El día que me encuentre con alguien que fallezca, yo voy a poner mi fe y el poder de Dios que está en mí. Aleluya. Yo sé que esta enseñanza va a salvar vidas. Aleluya. Y yo sé que estas enseñanzas están llegando muy lejos porque se están compartiendo. Entonces no nos vamos a enterar de todas las resurrecciones que vaya a haber, pero yo sé que sí. Yo sé que hay fe en unos de ustedes para creer.
y me emociono como no se dan idea. Aleluya. Vamos a ver el libro de los Hechos también. Vamos a leer el 20, capítulo 20, del versículo 7 al 12. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y luego el 9 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aleluya. Hermanos, esto no es ningún cuentito de niños. Así sucedió y así sucede hoy en día. Porque es la voluntad de Dios que tengamos larga vida y que manifestemos estas señales y maravillas por el poder del Espíritu que está en nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Pues Juan 11, 20, del 20 al 44 es la historia de cuando Jesús mismo levantó de los muertos a Lázaro. Y él mismo dice que Él es la resurrección, la vida. Y pues quiero recordarles una vez más, somos su cuerpo. Aleluya. El mismo poder que estaba en Jesús, ahora está en nosotros. Si lo hemos recibido y si estamos llenos de su Espíritu, ese mismo poder resucita hoy a un muerto. Gloria a Dios. Ahora, hemos visto ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos del Nuevo Testamento. Hermanos, hay ejemplos en la vida actual. Yo tengo un DVD de un africano, un pastor que había muerto y que lo habían llevado a la funeraria y allí hacen, es un procedimiento de sacar la sangre y reemplazarla con un líquido para preservar el cuerpo. Ya le habían hecho eso. Era el tercer día cuando su esposa, embarazada de 8 meses de embarazo, algo se levantó en ella y creyó. Y supo que el evangelista Reinhard Bonnke iba a estar por allí dedicando un templo, cosa que él nunca hacía, pero ella decidió llevar a su esposo, sacarlo de la funeraria. Le costó mucho trabajo conseguir un carro, quien lo llevara, y ella fue con el muerto allí, y no sabían qué hacer los diáconos con ella. Se hicieron un escándalo ahí, y se decidió mejor llevarlo al sótano. Ahí había un sótano en el edificio, y a la vez que Reinhard Bonnke estaba predicando, declaró vida. Él ni siquiera sabía del caso, pero algo salió de él que declarara vida. Al declarar vida, revivió este pastor. Y tengo el DVD, alguien filmó en ese momento cuando estaba ya cobrando vida. Es algo maravilloso. Pero aunque yo no viera ese ejemplo, lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y porque confío en el poder del Espíritu Santo. No tengo que confiar en mi propio poder. Qué bueno que no. Pero en el poder del Espíritu Santo, claro que sí. Y que Él mora en mí, claro que sí.
Y si conocen al gran maestro de la palabra, Andrew Womack, él tiene muchos ejemplos personales de levantar a los muertos. Inclusive, él tuvo que orar por su propio hijo, muerto por 5 horas, creo. Ya estaba ¿cómo se llama? Ahí en el hospital donde ponen a los difuntos. Y fue allí, ya traía la etiquetita en el dedo y todo, y lo levantó de la muerte. Hay muchos ejemplos, hermanos, muchos grandes testimonios, así es que el Señor lo que quiere es elevarnos a ver las posibilidades y las probabilidades y las verdades de su palabra. Y pues estaba pensando en nuestro caso personal, pues no tenemos muchos ejemplos de eso, no puedo decir que pues no hay nada de qué jactarnos, ¿verdad? Pero una vez sí, recuerdo, y esto fue cosa entre el Señor y yo. En uno de los viajes que hacíamos a México, viajes misioneros, el Señor, yo sentí en el Espíritu que el Señor me estaba diciendo que me preparara para levantar a un muerto. Y andaba yo siempre la única mujer y puros hombres allí, y que yo me acuerdo que andábamos en la camioneta, la que le llamábamos La Güera, entrábamos a Ciudad Victoria, y estaba muy congestionado el tráfico, y muy adelante pudimos ver que había algo en la calle. Y entonces alguien dijo, yo no sé si sería yo o alguien, ten cuidado, hay algo en la calle más adelante. Entonces, y no me acuerdo, creo que el hermano Genaro estaba manejando, y nos íbamos acercando, y que parecía una bicicleta. Qué raro, una bicicleta en la calle. Y pues eventualmente, al pasar por la bicicleta, vimos que había alguien abajo de la bicicleta. Entonces rápido se buscó dónde estacionarnos, orillarnos. Todos los hombres se bajaron y me dijo mi esposo, tú quédate aquí. Y yo, siempre me dejan en el vehículo, pero me puse a orar y dije, ¿será este caso el Señor, que el Señor me decía? Entonces me puse a orar, y los hombres, yo no les había dicho a ellos nada. Entonces ellos llegaron con el Señor, le levantaron la bicicleta, lo levantaron a él, le tomaron la mano y lo levantaron. El Señor medio como que noqueado, no dijo ni gracias, agarró la bici y se fue. Entonces siempre me quedo con, ¿sería uno de los casos? Yo quiero creer que sí. Pero lo que sí quiero es animarlos a todos, hermanos, de que no permitan que la muerte tenga la última palabra. Creamos en el poder de la resurrección en nosotros, para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Amén. Vamos a leer 2 versículos más para concluir. Mateo 10, versículo 8 dice, Jesús mismo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor no ha eliminado esta opción de resucitar a los muertos. La iglesia lo ha hecho en muchos casos, pero el Señor no. Y por último, vamos a ver Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, yo puedo poner mi confianza también en que si hay algún, por decir, un órgano que ha dejado de vivir, que ha dejado de funcionar, puedo creer que el Señor vivificará a ese órgano o cualquier cosa en nuestro ser, y tenemos ese mismo poder para nuestro propio bien y también para el bien de otros.
el bien del prójimo. Amén, hermanos. Así es que, como ven, el Señor nos ha elevado con su palabra a otro nivel de entendimiento. Gloria a Dios. Y doy gracias a Dios por la vida. Y si usted se encuentra en este momento en una situación, en una camilla por ahí, yo declaro vida. El poder de la resurrección en usted. En el nombre del Señor Jesús. Y gracias, Señor, te doy por la revelación de esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la gran cosecha de vidas y vidas en abundante. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Muy pronto estaremos con ustedes. El Señor les bendice grandemente. Los amamos.